El nivel de servicio ya es para definir alcance y característica de los servicios. Y acá, por ejemplo, como les comentaba, es de que el proyecto no solamente evalúa infraestructura ni equipamiento, sino que otros recursos se necesitan para lograr servicios de calidad. Y eso va a ser complementado en la parte operativa para que, por ejemplo, en el Perú, hay cerca de 7.000 establecimientos de salud, según lo ha mapeado el Ministerio de Salud, donde estos establecimientos carecen del equipamiento adecuado. No se pensó en la inversión. Entonces, ese proyecto de inversión pública carece del equipamiento adecuado para dar un servicio de calidad. De repente tiene el equipamiento, pero no ha considerado capacitación para manejar. Entonces el proyecto tiene que integrar no solamente el tema de infraestructura y equipamiento, que es la parte primera, sino también qué otros componentes necesitamos para garantizar un servicio de calidad a la población. ¿Sí? Con todo gusto. Hablamos de salud donde, bueno, se maneja a través de redes y de acuerdo a una población. ¿Qué pasa en educación, por ejemplo? Conozco bastante la zona rural. En educación, si yo quiero equipar bien escuelas, vamos a suponer en la zona rural, donde, por ejemplo, una escuela es unidocente, tiene solamente 12 niños. Imagínense invertir una escuela bien equipada para 12 niños. A 15 minutos hay otra escuelita con 15 niños. A 20 minutos más hay otra escuelita con 15 niños más. Entonces, le pregunto, la inversión que se va a hacer para 12 niños, que están distantes 15 minutos, equidistantes entre ellos, ¿cómo sería la inversión en ese caso? Ya, a ver. Jaén, ¿no? Jaén. Ya, Bagua Chica y Bagua Grande. Bagua Chica, Bagua Grande. Le divide un río, ¿no? Exacto. Ya. Antes del SNIP, en una de las baguas, creo que era la Chica, la que está más al fondo, en una de las baguas se construyó un colegio de 3 o 4, de 3 pisos debe ser, un colegio grande. Y a la gente le gustó tanto su colegio que el alcalde después subió en votos, en aceptación. Llegó como al 70 y tanto %, estamos hablando hace más de como 15 años, cuando recién se está implementando el SNIP. Entonces el alcalde de la Bagua Grande dijo, la gente de este pata como ha construido un colegio muy bonito, la gente, digamos como que se identifica con ese colegio, yo voy a hacer una escuela de 4 pisos. Para que mi aceptación no llegue a 70, sino a 80%. Pero el pata ya estaba en el SNIP. Entonces, cuando planteó el proyecto educativo para la Bagua Grande, el sistema lo paró. Le dijo, mira, el colegio que está al otro lado del río está ocupado a la mitad, entonces a medio kilómetro no necesitamos otro colegio, sino hay que hacer el puentecito para que los niños crucen y vayan al otro colegio, ¿no? Entonces, el ejemplo que doy es de que igual, habría que analizar cuál es el problema en la zona de que hay muchos centros educativos pequeños, pero por ejemplo, y esto es un tema también que se trabajó en el SNIP y que se planteó, no puede haber un colegio sin luz. Y en el ámbito rural hay que poner lo que sea su panel solar para que los chicos tengan energía. Y muchos colegios no consideran el tema de la luz. ¿Y por qué no consideran el tema de la luz? Porque muchos creen que eso ya es otro sector y requiere un proyecto aparte para la luz. Ningún centro educativo no debe dejar de tener o debe tener un servicio de agua potable, ad hoc para la zona, así está en la zona más rural, ¿sí o no? Y eso también es parte de la infraestructura mirando los servicios de calidad. Parecería que no fuera el tema educativo, pero sí es un tema necesario para que los niños puedan hacerse, como les comentaba, ¿no? Desde lavarse la boca, etcétera, eso hay que incluir en el proyecto. Entonces son cosas básicas que a criterio del que formula el proyecto deben contener y hay que incluirlo, ¿sí? Entonces miremos cuáles son las necesidades y eso hay que plantear, porque si tú no haces eso, el servicio está incompleto, esa media, y de repente van a pasar otros 10 años para que alguien intervenga en esa zona en el tema educativo. Entonces la idea es plantear un tema integral, ¿sí? A ver, flaquita linda, esto.
A mí me llamó mucho la atención el proyecto que se ha ejecutado en Ayacucho, el tema de las instituciones educativas, todo lo que han implementado, ¿no? De hecho, lo desconocía, la forma lúdica en cómo lo han implementado. Mi pregunta es, ¿cómo volver sostenible estas prácticas que se aprenden en las escuelas, en el hogar? Específicamente en el tema de vacaciones, que son 3 meses aproximadamente. Porque bien en este tiempo se podría disminuir fácilmente todo lo que se ha avanzado en el tiempo de la escuela. Por ejemplo, ¿no? Estas prácticas como el hecho de cepillarse los dientes o de comer en una mesa, ¿no? Con todas las cosas, porque supongo que en el mejor de los casos la escuela le proporciona todas esas cositas que normalmente no lo tienen en el hogar. Y bien, como le digo, en estos 3 meses el niño se puede desnutrir, incluso enfermar. Entonces, ¿cómo volvemos sostenible, ¿no? en este lapso de tiempo? Ahí, por ejemplo, ha tocado un tema muy importante, que parte de un proyecto de inversión pública como un componente puede ser el tema cómo sensibilizamos a los padres para que sean parte de la educación de los hijos. Eso puede ser un componente de un proyecto. ¿Por qué? Porque analizamos que en ese tema el ambiente familiar no es el adecuado. Por ejemplo, si es mujercita, la gente puede pensar, las familias, y esa es parte de nuestra cultura rural, de que dicen, no, ¿para qué la niñita va a ir al colegio cuando ella va a ser ama de casa? Pueden pensar de esa manera y la chiquita no va al colegio. O el papá puede decir, ya el varoncito tiene 12 años y es casi una mano de obrera que me vive en la chacra en vez de perder el tiempo de ir al colegio. Entonces, ¿qué pasa en ambos casos? De que el ambiente familiar no es favorable ni es el adecuado para que el niño tenga un buen rendimiento escolar. Si eso ocurriera en esos casos, hay que implementar en la inversión pública un componente vinculado a cómo sensibilizamos a los padres para que sean parte de la educación. Y hay muchos modelos que en algunos casos se han implementado, por ejemplo, como el tema de las comunidades educativas, por ejemplo, ¿no? En una oportunidad visité en Moyobamba, Vítor, Moyobamba, me hablaban de un colegio que era el número 1 en el Perú y fui a visitar el colegio. El colegio no tenía nada de extraordinario. Era un colegio como cualquier colegio digamos, de una zona relativamente pobre, su canchita de tierra. Bueno, los salones tenían un concreto más o menos mantenido, pero me llamó la atención que todos los niños estaban uniformados y con corbatita, pantalón verde, camisa blanca y una corbatita verde clara. Y los profesores me hablaban de que allí enseñan la educación científica y a cada rato nos repetían eso. ¿Y en qué consiste la educación científica? De que los chicos de secundaria terminaban como técnicos. Y el colegio tenía 5 hectáreas, manejaban, ahí habían clases para el manejo de bosques responsables, donde de alguna manera le enseñaban a los chicos cómo mantener el ecosistema. Tenían un mariposario y enseñaban a cómo se reproducen las mariposas. Hay mariposas que pueden costar 2 soles, como $1000, ¿no? Había talleres de, no sé, mecánica, este tema de fierros, metalmecánica creo que se llama, carpintería, y tenían la agricultura hidropónica, después injertos, los chicos eran medio técnicos agropecuarios, de todo un poco, pero desde muy niños les inducían que ellos tienen que terminar la secundaria con una capacitación técnica para que puedan tener un sueldo más allá de un obrero y continuar los estudios superiores. Y el colegio había implementado una serie de capacidades para esa educación técnica. ¿Y qué pasaba? Que el colegio era el emblema del pueblo. Esa es una comunidad educativa, donde tú te vas a la población y todo el mundo te muestra que hay que mirar acá el colegio. Para ellos el colegio era el orgullo del pueblo. Y todo ese avance educativo se había hecho con apoyo de los padres de familia y de los docentes. ¿Y qué había logrado ese colegio? Uno de los chicos del colegio era el mejor matemático del Perú. Y con sus computadoritas que se apagaban y se prendían, y los profesores manejaban sistemas para enseñar las matemáticas, etc., ¿no? Entonces, muchas cosas dependen de la gestión educativa. En el Perú el tema de la gestión educativa está flojo. Y a veces nuestra plata no se orienta a la gestión educativa. Yo he tenido la oportunidad de enseñar a 3 UGELs en Lima
Y por ejemplo, en la UGEL, San Martín, RIMAC, Independencia, un profesor en Lima gana aproximadamente 3.000 soles. Y normalmente ese profesor trabaja en un colegio privado. En el colegio nacional, con 3.000 soles, los chicos están en nota de 0,9, 10. Y en el colegio privado los chicos tienen nota de 15, con el mismo profesor, y el colegio privado le paga una miseria, 1.000 soles, 1.100, no te paga más. O sea, ¿qué es lo que diferencia la educación pública de la privada en muchos casos? El tema de la gerencia educativa, el tema de la gestión de la educación, que a veces no lo tomamos en cuenta. Eso puede ser otro componente de la inversión. Cómo desarrollamos capacidades de gestión, sobre todo si vamos a implementar con materiales novedosos, hay que enseñar a manejar los materiales, ¿no? Entonces, puede ser un componente de la inversión. Pero la idea es mirar cómo mejoramos calidad educativa, ¿sí? Entonces creo que con eso queda un poco, digamos, explicado el tema de los estándares de calidad y el tema de nivel de servicio. La meta, como les comentaba anteriormente, es cuánto quiero cambiar en tema de cobertura, cuánto quiero mejorar, ¿sí? Puede ser cobertura o puede ser calidad de servicio. Luego el tema del indicador, en realidad en los programas presupuestales ya tenemos los indicadores y el sistema está trabajando con todos los sectores para definir los indicadores. El SNIP dejaba a cada proyectista identificar indicadores y eso fue un absurdo. Cada proyectista empezaba a crear sus propios indicadores y tú tenías en transporte 1.000 y tantos indicadores, en educación cientos de indicadores y nunca se podía hacer una evaluación ex post. Porque como no tienes una buena línea de base, un indicador que no esté en ninguna parte, ¿cómo vas a evaluar si el proyecto tuvo un resultado o tuvo un impacto? No se podía. Entonces, el InvierteP lo que está tratando o lo que busca con los sectores es identificar indicadores donde ya cada sector sabe qué cosa quiere mover con la inversión pública, ¿sí? Y ese tema creo que también es muy importante porque no estaba. Ya lo están trabajando, sí. Estamos trabajando eso desde hace más de un año, pero ya lo deben terminar ahora. Van a definir los indicadores para que cada quien no esté creando indicadores. La idea es tener ya una matriz de indicadores. Proyecto de inversión pública. Acá se están generando varios conceptos. Uno es el proyecto de inversión pública, que es lo que estamos nosotros en este momento conversando, ¿no? Una mirada integral a cómo resolvemos un problema para garantizar un servicio de calidad